¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Tenemos hoy de invitado a Juan de la Puente, que es abogado, politólogo, columnista del diario La República, donde ha publicado precisamente hoy un artículo sobre la unidad de la izquierda que vamos a comentar. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, un gusto. Antes de abordar efectivamente el artículo que has publicado hoy día, quería comentar contigo lo que ha ocurrido ayer en el Congreso, donde se han aprobado 3 de los informes de la mega comisión. Primero con una asistencia bastante escasa, no si uno cuenta los votos, debe haber habido alrededor de 80 congresistas, faltaban como 50. Es decir, mega comisión, pero mini concurrencia. Pero aparte de que es un problema endémico, ¿significa esto algo? ¿Le hace daño en alguna medida a Alan García o es ya pólvora mojada? Sí, es pólvora mojada, sobre todo porque creo que hay un debate o un litigio fuera del Parlamento. Hay una sentencia judicial que es atendible en la perspectiva que en el proceso de la mega comisión, lo señala el juez, me parece, del 5º juzgado constitucional, no se respetó el debido proceso, ¿no? Eso es primero. Segundo, me parece que hay como una especie de pacto tácito entre acusadores y acusados para que esto se resuelva rápidamente, porque lo que se encuentra en el medio de esto es la posibilidad de inhabilitar al expresidente García. Una posibilidad muy lejana, porque finalmente si es que el Congreso lo inhabilitara, lo que yo dudo en este momento, esa inhabilitación sería fácilmente, creo, desestimada en el Jurado Nacional de Elecciones por un conjunto de razones. Pero creo que lo que está haciendo el Parlamento es apurar un trago amargo. Es un eco de otro momento político lo que estamos viviendo, ¿no? Va a ser probablemente un año y medio la cosa sería distinta. Esto está cumpliendo una agenda, pero en el contexto de una profunda debilidad de la función investigadora del Parlamento, ¿no? Claro, y ya además con Sergio Tejada fuera del nacionalismo, es decir, el escenario cambió completamente. Y cuando más llegan al Congreso, digamos, una nueva generación de investigados, ¿no? Y la actitud de García de recibir con tanta pompa y tanta ceremonia a Cateriano y decir que hay que apoyarlo, digamos, dejando fuera de juego al fujimorismo, da indicio de que no se siente demasiado afectado ya por toda esta... No, porque además, claro, yo recuerdo lo dicho de las películas mexicanas, que a veces en las guerras mexicanas, por lo menos las que nos llegaban a través de televisión, algunos decían que no querían matar a sus adversarios, sino arrastrar solo 100 metros su cuerpo. Entonces yo pienso que en el caso de García, por ejemplo, lo que es lo han arrastrado durante 2 años, ¿no? en esto de la comisión. Pero reitero, y ahí sí ha habido merma, ha habido costo político para García. Y yo creo que el asunto de los llamados narcoindultos, ese es el touché, digamos. Porque el resto en realidad es muy debatible. Creo que incluso el Congreso en algún momento determinó que los famosos decretos supremos con los cuales se hizo un conjunto de obras no revestían por sí mismos un carácter ilegal. Pero evidentemente el gran tema con el cual puede golpearse a García en la campaña electoral es el asunto de los narcoindultos, ¿no? Eso es como un fantasma que regresa y aparece en momentos como por ejemplo ahora a propósito del famoso Porsche, la circunstancia de que Chinguel haya sido socio y defensor de esta familia, evoca. Y en términos simbólicos juega el mismo papel que en el caso del fujimorismo juega el asunto de la esterilización forzada, o en el caso del propio García puede jugar el frontón, la matanza del frontón, o lejanamente en el caso de Belaúnde el asunto de la página 11, ¿no? O sea, son temas recurrentes que permiten establecer pues un discurso de crítica de cual se puede difícilmente zafar el acusado, ¿no? A propósito de Alan García, ¿te parece que esta invocación al fujimorismo para que también apoyen en los últimos 15 meses al gobierno es una jugada política para distinguirse de quien ha sido su aliado táctico, digamos, o tácito más que táctico durante los 4 años de gobierno?
Sí, aunque también es como cuando habla Jesús, ¿no? Le habla a Pedro para que escuche Juan, es decir, es también un mensaje al electorado, en el sentido que yo no quiero que el sistema se vaya al abismo, lo que quiero es que ayudar a que Humala llegue al final de su mandato, aun cuando no esté de acuerdo con él, y claro, todo esto se pudo haber evitado, porque si no censuraban a Jara no estuviésemos en este momento cerca al abismo, ¿no? Entonces también es cierto que es un retroceso, no solo de García, sino del conjunto del sistema político. Quizás el sistema había exagerado, tanto los que defendían como los que acusaban a Jara y finalmente lo censuraron, porque quizás demuestra que parte de lo que se dijo en ese debate de la censura fue como una especie de baile de máscaras, ¿no? Porque en términos específicos, ni antes de la censura ni ahora tenemos claridad respecto de lo que pasó con la DINI, los responsables, ni las investigaciones, ni las sanciones. No obstante, el temperamento y el humor de los políticos ha cambiado. Y García, esta etapa post... menos el del presidente, ¿no? Sí, porque él todavía se ha quedado en el... Él está en el día 30 de marzo todavía. Pero esta etapa post-censura claramente la ha ganado y la ha capitalizado García, porque aparece como estadista. Como el estadista, ¿no? Frente al camorrista que debería ser más bien el presidente, que sigue diciendo claro, es una jugada muy estudiada, propia de alguien que sabe qué es lo que está haciendo. Hablando de jugadas estudiadas, tu artículo de hoy es sobre la pretendida unidad de la izquierda, y lo que dices en el fondo es que no es tan importante. Sí, yo creo que... Para la izquierda, quiero decir. Sí, a veces que es una especie de trauma que viene de los 80, ¿no? Es decir, una izquierda que en algún momento, 8 años, logró unirse, después ha estado fraccionada, antes también lo estuvo y ahora con mayor razón, pero la verdad es que salvo 2 países de América del Sur, que son Chile y con nueva mayoría y Uruguay con el Frente Amplio, la unidad ha tenido un efecto multiplicador y ha tenido un efecto fabuloso en términos electorales y cambios en la sociedad. Pero otros países más bien han tenido, digamos, experiencias exitosas audaces de caudillos y movimientos que han irrumpido contra la izquierda llamada tradicional, desde el 78 en que irrumpe el PT de Lula hasta lo último que ha pasado con Chávez, con Correa y con Morales. Que son fenómenos, por lo menos el de Lula y los otros, distintos entre sí, porque Lula sí provenía de un partido de la izquierda, me parece un partido trotskista, y los trotskistas no es que busquen la unidad. No, en todos los, de toda la izquierda en toda América, la experiencia de Daría acá, claro, por ejemplo, muy pero el PT insurge contra la antigua o la izquierda tradicional brasileña, que ya tenía en ese momento por lo menos 3 grandes partidos, un partido socialdemócrata y 2 el partido trabalista, y 2 grandes partidos comunistas, el pro-soviético y el pro-chino, y que después se hizo pro-albanés. Pero en general, entonces, a mí no me parece sustantivo, me parece más sustantivo, o por lo menos establecer una especie de balance entre tu identidad, ¿no? y la unidad. Y hay dos grandes tipos de izquierda, ¿no? O sea, hay una izquierda que cree en el mercado, que dice que Chávez, digo que el de Maduro es un gobierno autoritario, y hay otra izquierda que convalida eso. Entonces, así y que como no cree en el mercado, ni siquiera intervenido como cree la otra izquierda. Entonces, a mí me parece que en el fondo es asumir un discurso totalitario, pretender que la izquierda es una sola y que tiene la obligación de unirse. Nadie le pide eso a la derecha. La derecha ha ido con 3 candidatos en las elecciones del año 2011 y podría ir con 4 en las elecciones del 2016. Ni siquiera la derecha, primero, muchas veces no se denomina a sí misma derecha. Segundo, no tiene un discurso en el que dice que quiere buscar la unidad. Lo que ocurre con la izquierda es, primero, que se identifica con la izquierda, y segundo, que tiene un discurso y hasta un eslogan que dice que lo que quiere es la unidad. Y que a veces es una coartada, porque en realidad en el fondo no quiere la unidad, ¿no? Pero en este momento hay 2, digamos, gérmenes de unidad de izquierda, una alrededor de Tierra y Libertad y algunos satélites, y lo otro alrededor de Yehude Simón, Ciudadanos por el Cambio y Fuerza Social. Cuando tú dices que no se va a conseguir la unidad, no te refieres a uno con otro, sino que ni siquiera dentro de esos núcleos se puede producir una unidad. Probablemente hayan 3 candidatos y no 2 de la izquierda, pero de esto, ¿qué queda descolgado? Primero queda descolgado los movimientos sociales,
que hoy, en este momento, no se identifican con ninguno de esos tres. El problema no es el aislamiento de la izquierda del establishment, es el aislamiento de la izquierda de la sociedad, la pérdida de reflejos respecto de los movimientos sociales, la sociedad civil. Y otro sector que queda descolgado es la izquierda regional, que es vasta, que es grande, que es sacrificada, que dirige municipios, que dirige algunas regiones, y que tampoco se siente representado. Entonces, lo primero que tendrían que hacer los grupos de izquierda es por lo menos buscar un programa de inclusión social, ¿no? Es decir, incorporar a estos sectores, digamos, desgajados, y por mientras es una pelea muy de arriba, ¿no? Yo sigo pensando, en general en la política los problemas no están abajo, están arriba, ¿no? Cuando hablas de tres candidaturas, te refieres, bueno, a la de Tierra y Libertad, a la de este conglomerado que se está formando alrededor de Fuerza Social, ¿cuál es la tercera? Y podría ser una candidatura de Gregorio Santos, que se ha lanzado por el MAS, que es su organización, que en realidad es un frente de Patria Roja. Pero Patria Roja está dentro del esfuerzo ahora. Sí, ahora. Lo que pasa es que también eso pasa en general en la política. Yo creo que estamos asistiendo a pequeños, a microciclos. Entonces tenemos un microciclo que es la censurejada. Ahora tenemos un microciclo que durará 3 semanas, que va a ser la exposición del premier cateriano. Sí. Después entraremos a otros microciclos. En este microciclo de la izquierda tenemos estas dos posibilidades. Hay que tener en cuenta que me parece muy sugestiva la idea de armar un gran movimiento constituyente para una sola formación de centroizquierda. Me parece todo muy bien. El asunto es que queda muy poco tiempo para la inscripción de candidaturas, y en segundo lugar, probablemente no todos los actores estén dispuestos a armar una coalición de centro-izquierda desde la izquierda. Normalmente la discusión es más bien cómo ser más de izquierda, no tanto cómo ser. Y son los líderes, como por ejemplo en algún momento lo fue Barrantes, o lo fue también en algún momento Salomón Lerner, son los líderes los que jalan estos sectarismos para abrirse. Y si el líder no tiene la fuerza suficiente, no puede hacerlo, ¿no? Como de alguna manera no lo pudo hacer Barrantes, y por eso se dividió la Izquierda Unida. ¿No le auguras entonces demasiada fortuna a las candidaturas de izquierda en la...? Yo creo que hay un porcentaje de votos para una coalición de centro-izquierda en este país, y quien logre impactar a la sociedad desde esa posición, cualquiera sea, sí tendrá alternativa, sí tendrá, una buena candidatura que sea de centro-izquierda o centro-centro-izquierda podría tranquilamente ubicarse entre el 20 y el 22% y con suerte pasar a la segunda vuelta. Eso no tiene nada que ver con la unidad, eso tiene que ver con el mensaje, la audacia, cómo te relacionas con las regiones, cómo planteas un programa que, si bien diga que hay que producir cambios en el país, hay que defender el crecimiento económico que ha traído reducción de la pobreza. En 15 años de democracia nosotros hemos bajado 32 puntos de la pobreza. Eso no es moco de pavo. No es moco de pavo. En términos comparativos es más la intensidad de reducción de la pobreza que hizo Brasil en 8 o 12 años, y más de lo que en promedio ha hecho China. Ninguno de los candidatos que ya se ven, es decir, Kuczynski, Keiko, Fujimori y García, ¿crees tú va a tener la habilidad suficiente como para colocarse en esa posición de centro, digamos, difícil que pueda decir centro-izquierda alguno de ellos? García lo tratará, pero... García es el que tiene hoy más posibilidades, pero también es cierto que hay más antialanismo y antiaprismo, y tiene menos posibilidades de girar a una posición de centro Pedro Pablo Kuczynski y Keiko, pero mucho depende de cómo construyan sus candidaturas, porque Kuczynski fue una cosa inédita. El 2011 fue la primera vez en que en el Perú los partidos no eligieron a sus candidatos, sino los candidatos eligieron a sus partidos. Él primero obtuvo en las encuestas 8% y después escogió y logró cierta apertura. Venga Conmigo PPC, Restauración Nacional y venga Alianza para el Progreso, y construyó un frente. Si él tiene las posibilidades de construir un frente de esa naturaleza, podría abrirse. Mi impresión es que esos aliados ya no irían con él. Y entonces, y su discurso ya no es nuevamente buscar un frente, ¿no? Sí, está en una línea distinta. De hecho, ha formado un movimiento político casi propio. Sí, y por eso es que fácil es decirse que uno es de centro, y es difícil que la gente te crea, porque el centro, más que una palabra o un discurso, es una imagen
o un conjunto de imágenes, ¿no? O sea, no está decidido, no hay ninguna ley divina que dice que la izquierda cuando construye el centro ya la gente le va a creer. No, ahí está, para el más audaz, para el que plantee una relación cambio-continuidad, porque curiosamente ninguno de estos liderazgos nacionales está hablando de cambios en el Perú. Y CEPAL y el Fondo Monetario, el Banco Mundial se desgañitan diciendo a América Latina, hagan cambios estructurales. Y aquí la palabra cambio estructural es un pecado todavía. Y para dar la impresión que las grandes candidaturas, ya lanzadas o prelanzadas, como dicen, no nos movamos tanto, ¿no? Y eso va a ser un clivaje, me parece, muy clave en la campaña electoral, ¿no? Para, digamos, concretar esto en ejemplos, si pensamos en los procesos electorales pasados, ¿quién ocupó ese espacio? ¿Alejandro Toledo ocupó ese espacio en el 2001? Sí, desde el 80... Sí. García el 80, perdón, Belaúnde el 80, García el 85, Fujimori el 90, Toledo el 2001, García el 2006 y de algún modo Humala en el 2011 expresaron Humala una no visión tenía nadie a la izquierda ya, ¿no? Pero tuvo que moderarse muchísimo, ¿no? Y entonces o sea, dejó su fantasma a la izquierda, claro, y él se ya lo propuso, por ejemplo, una asamblea constituyente. Entonces es un signo de la política que de algún modo las imágenes de centro no ganan las elecciones de 2000 o de 1980, especialmente a las elecciones democráticas. Ahora alguien podría decirme, pero eso no es obligatorio. Sí, no es obligatorio. Podría ser que el Perú esté preparado para que tenga un gobierno abiertamente de derecha desde el inicio. Sí, podría ser. El fracaso de Humala podría llevar a eso. Pero tampoco yo lo firmaría la defunción de la visión, de la opción electoral mayoritariamente peruanos en los que en 6 elecciones decidieron votar por candidatos, por lo menos en la segunda vuelta, por candidatos más moderados. Muy bien. Juan, muchas gracias, que ya se nos acabó el tiempo. Podemos seguir conversando de estos interesantes temas en la siguiente oportunidad de todas maneras. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, se quedan con Carlos y Carla. Buenos días.